Atención, amantes de la arquitectura y guardianes de la pureza estética. Lo que están a punto de presenciar es una oda a la bizarrez extrema. Si eres un purista de la arquitectura, de esos que se emocionan cuando hablan de Le Corbusier o que sienten dolor físico al ver una obra de arquitectura horrible, te recomendamos que huyas ahora mismo. Este contenido puede causar daños irreversibles a tu amor por el orden clásico, el minimalismo perfecto o cualquier noción de respeto arquitectónico que tengas. Aquí, los edificios más icónicos serán reinterpretados con total descaro, gracias a una inteligencia artificial que, sinceramente, no sabe ni siquiera lo que es un plano estructural. Estás avisado. Procede bajo tu propia responsabilidad. Todavía estás a tiempo. Hola, este es un video de arquitectura. No, vamos de nuevo. Hola, este no es un video de arquitectura. Porque hoy vamos a experimentar con la inteligencia artificial de una manera que, bueno, ya lo habrás escuchado en el disclaimer, y los resultados que vamos a obtener no se pueden llamar arquitectura. Son imágenes que muestran, qué sé yo, un estilo arquitectónico, que muestran elementos que podemos reconocer dentro del repertorio arquitectónico, pero son imágenes. Partamos de ahí. Hoy vamos a explorar una hipótesis absolutamente fantasiosa. ¿Qué hubiese pasado si nuestros maestros de la arquitectura, aquellos a quienes nosotros admiramos y veneramos, hubiesen tenido la posibilidad de utilizar inteligencia artificial a la hora de generar sus proyectos, sus diseños, lo que fuera? Vamos a utilizar dos inteligencias artificiales que no son de arquitectura. Una es ChatGPT y la otra es Midjourney. Yo hice un GPT particular que lo que hace es justamente simular esto, y a partir de una obra de arquitectura que yo le doy, reinterpreta un prompt para que Midjourney pueda recrear no esa obra en particular, sino una obra del estilo, o sea, una obra que tranquilamente la pudiéramos ver y decimos, ah, bien, sí, ok, esta obra es de tal o de cual, o mira qué lindo, etc. Otra vuelta lo vamos a hacer exclusivamente con PromEI, que está pensada para hacer arquitectura, pero lo interesante de hacerlo con inteligencia artificial, que no tiene idea ni de funcionalidad, ni de estructura, ni de absolutamente nada, le libera la imaginación terriblemente. Entonces nos vamos a poder encontrar cosas absolutamente espantosas, pero también vamos a encontrar cosas que nos maravillen. Al fin y al cabo se trata, como siempre digo, de alimentar tu imaginación, de que te lluevan ideas en la cabeza, provocar eso. Y eso es lo que hoy vamos a hacer con este experimento. Ah, pará, y antes que me olvide, te voy a mostrar una obra inédita, una obra de Le Corbusier que fue construida en el siglo XXI, así como suena. Y además, estate atento porque te voy a contar acerca de un workshop que voy a dar en Tijuana, ahora en breve, a fines de enero, y otro en Posadas, es en abril. Quédate porque al final del video te doy los datos y demás, haceme acordar. Y también te voy a dar los datos para participar del sorteo de una clase gratuita, en realidad dos clases gratuitas, una para... bueno, después te cuento. Bueno, Wilson, ¿estás listo? Estoy siempre listo, profe. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a arrancar con ChatGPT, con una personalización que hice, que es esta, que se llama Prompt de los Maestros, que me da prompts para Midjourney. ¿Cómo sabes? Bueno, porque yo la entrené. Fíjate, vamos a decirle que se presente y vamos a ponerle presentate. ¡Ay, te contestó! Lógico, te dice que es un experto en arquitectura histórica diseñado para crear prompts únicos y detallados exclusivamente para Midjourney. El propósito es reinterpretar obras arquitectónicas famosas manteniendo fielmente el estilo de sus autores y el contexto histórico en el que fueron proyectadas. Puedo diseñar versiones alternativas de edificios icónicos. Ah, pero esto me está gustando. Explorando cambios plausibles en materiales, detalles, entornos, siempre respetando la esencia del arquitecto y la época. Ahí dice que puede ser interiores. Sí, puede generar descripciones para interiores, incluyendo mobiliario, decoración, etc. Vamos a arrancar y vamos a darle la primera obra. ¿Cuál es la primera obra? Y la obra cumbre del movimiento moderno es esta, ni más ni menos que la Ville Savoye, hecha por Le Corbusier en 1929. Oh, mirá, ahí hay una chiquita. Esta de acá, si vos... Sí, es como una Ville Savoye chiquita. Bueno, esta es la casa del portero. Pero nosotros nos vamos a manejar con esta que está acá. Sencillamente vengo acá y yo le escribo cuál es la obra, Ville Savoye,
y me da todo el prompt en castellano, pero yo se lo voy a pedir siempre en inglés. ¿Por qué? Porque para Midjourney es mejor. Sí, para Midjourney es mejor. Entonces vamos a ignorar absolutamente lo que dice, simplemente vamos a copiar esto y vamos a ponérselo a Midjourney y vamos a ver con qué se hubiese encontrado Le Corbusier en 1929 si hubiese tenido inteligencia artificial. Ahí empieza a trabajar, fíjate que es muy rápida, ahí aparecen los primeros bosquejos. Wow, profe, ¿y eso le hubiese parecido a Le Corbusier en 1929? Se pega un tiro en la oreja. Sí, parece muchísimo más moderno que 1929 y está ignorando absolutamente la estructura. Pero yo tengo una carta guardada. ¿Cómo una carta guardada? Sí, tengo una carta para jugar todavía. Pero déjame ver. Esta tiene muy poco de la Ville Savoye. Esta tiene cosas interesantes. Sí, es toda de mármol. Sí, de mármol seguramente que no la hubiese hecho. Vamos a la siguiente. Todas se manejan con esta suerte de bandejas, estas losas que parecen ser bastante anchas, pero ninguna está poniendo... Sí, la esencia de la Ville Savoye, que son los pilotes. Exactamente. Entonces, la carta que yo tengo guardada es la de seleccionar una foto de la Ville Savoye, copiarla y pegársela junto con el prompt. Ah, y eso se puede hacer. Lógicamente, vengo acá, reuso el prompt. O sea, lo volvés a usar. Claro, y le pego la imagen, fíjate, control V, ahí se está pegando la imagen y vamos a ver con qué nos encontramos. Ahí empieza a trabajar y ahí lo tenemos. Una cagada. No, quiero decir que esta es la número 1. Sí, pero es una cagada, profe. Sí, tenés razón, la verdad que no tiene nada que ver con la Ville Savoye. 2. Sí, no sé, vos decís que en 1929 hubiese hecho eso. La verdad que no creo. Vamos a la tercera. Esta está linda, pero le falta la estructura, profe. Exactamente, le falta la estructura que es fundamental en la Ville Savoye. Yo creo Sí, yo creo que Le Corbusier hubiese mandado la mierda a Midjourney. Probablemente. No obstante, hay cosas interesantes. Fíjate que esta suerte como de rampa que arranca desde acá es muy parecida a la escalera helicoidal que tiene el interior de la Ville Savoye. Y esta de acá... también es una cagada. Sí, tenés razón. Vamos a decirle a ChatGPT que se esmere un poquito más y entonces vamos a indicarle que sea más fiel al estilo del autor. Vamos a ver qué nos da. Ah, mira qué rápido que escribe. Está bueno. Sí, vamos a copiar esto y vamos a pegarlo en Midjourney. Le voy a hacer un ajuste, le voy a decir que la estilización no sea tan grande. Vamos a bajarla a un 100, que es el normal, y le damos a crear. Ah, mirá, se fue un poquito más a la mierda ahora. Sí, pero no te olvides que le hemos sacado la imagen de ejemplo. No obstante, vamos a verlas. Esta es una vivienda de una sola planta. Sí, pero tiene onda el de Corbusier. Sí, deberíamos ver la estructura, insisto, no se ve. Esto también tiene un aire, pero de nuevo me hace ruido que falte la estructura. Esta está buenísima, profe. Mirá si eso hubiese sido la Ville Savoye. La verdad que plásticamente es muy linda, no tiene nada que ver con la Ville Savoye, pero imagínate que Le Corbusier se encontraba con esto en 1929. Sí, porque es así muy del movimiento moderno y tiene cosas que están en otra dirección. Claro, como este quiebre decís vos. Sí, ese quiebre, viste que la Ville Savoye es toda cuadradita. Claro, y esto que se vaya retranqueando y que deje esta terraza acá. Fíjate que pareciera que es una terraza jardín, esa está como con césped. Sí, esta me gustó, profe. La verdad que esta está buena. ¿Qué hubiese hecho Le Corbusier si Midjourney le proponía esto? Para empezar le hubiese puteado porque no estaban los pilotes. Y después las ventanas corridas. Y después las rampas. Sí, la verdad que de los 5 puntos de la arquitectura ya se comió 3. Pero bueno, siempre hay algo para rescatar. Sí, te despierta ideas, como decís vos. Exactamente. Vamos a ver la cuarta. Acá viene Mies y lo caga a patadas. ¿Por qué? Es porque le está choreando, porque esa casa parece la casa de esa Farnsworth. Sí, pero ojo, porque la casa Farnsworth es de la década del 50 y la obra con la que estamos trabajando ahora es de la década del 20. Sí, fines de la década del 20, pero... Sí, correcto, 1929. Podríamos pedirle que agregue elementos de la época, como un vehículo o algo. Ah, eso también puede ser. Eso también puede hacer, así que vamos a venir acá y vamos a decirle que siempre agregue elementos de la época, como, no sé, vestimenta, mobiliario y vehículos. Vamos a ver ahora qué hace. Ahí nos empieza a escribir otro prompt. Lo seleccionamos, lo pegamos en Midjourney y generamos. Sí, ahí cuando le cambiaste eso que decía la estilización, se sosegó un poco. Sí, acá ves que ya no dice más
Antes decía, en esta el estilo estaba en 500, que es bastante, pero bueno, quería ver a ver cómo le iba. Ahora acá tiene un estilo de 100, que es el default, y por eso no aparece. Sí, vamos a ver qué nos depara Midjourney. Muy bueno, profe. Interesante, el hecho de que se vea blanco y negro nos pone un poquito en época, el hecho de que haya autos más o menos de la época. Fíjate que acá empiezan a aparecer columnas, empiezan a aparecer elementos curvos, como aparecen por ejemplo en la Villa Roche de Le Corbusier. A ver la que sigue. Esta también parece Le Corbusier. Sí, ¿no? O sea, es claramente racionalista, no tiene los 5 puntos de la arquitectura, pero... Sí, pero le podría haber abierto un poco el boche a Le Corbusier y hacer la Ville Savoye menos cuadrada, ¿no? ¿Que no te gusta cuadrada? No, sí, digo. Son ideas. Sí, inclusive Le Corbusier puede ir caminando por ahí y ya había otro tipo que hizo la obra y se la copió. Digamos que sí, pero no. Uy, pero mira ese auto parece de Tasio Nuvolari. ¿Quién es Tasio Nuvolari? Es un piloto de carreras de la década del 30. Ah, mira qué bien. Bueno, acá sí tenemos elementos, o sea, aparecen las columnas, por lo menos aparece una acá. Sí, pero esto creo que no le hubiese ayudado mucho a Le Corbusier. No, pero vamos a ver si Le Corbusier le ponía todo esto y además, por ejemplo, le agregaba una maqueta, suponete, que había hecho de la Ville Savoye, o unos croquis, de manera tal de ilustrar a Midjourney en este caso con qué es lo que está teniendo en mente. El resultado sería este. Ah, pero mirá, está bueno este también. Sí, tranquilamente podría ser un edificio de la década del 20. Estas curvas fueron típicas del racionalismo, más allá que no están en la Ville Savoye. Acá empiezan a aparecer los pilotis que elevan la planta del suelo. Tiene la ventana corrida. Tranquilamente podría haber sido una obra de Le Corbusier. No sé si una obra maestra, pero una obra de Le Corbusier al fin. Esta también. Sí, está buena esta, profe. Y esta última, más o menos, pero agradezcamos que no estaba Midjourney en la época en la que Le Corbusier diseñó la Ville Savoye y que entonces hoy la podemos disfrutar de esta manera. Sí, a mí me gustaría seguir insistiendo. Sí, a mí también, pero vamos a cambiar de obra. Vamos a venirnos un poquito más acá en el tiempo y vamos a hacer La Casa de la Cascada. Oh, profe, te van a venir a buscar, te van a cagar a patada todos los fanáticos de Wright, ¿sabes? Sí, yo sé que sí, pero bueno, vamos a pedirles disculpas. Vamos a ver cómo ChatGPT interpreta La Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright y cómo Midjourney interpreta todo este prompt, que se lo vamos a pegar sin imagen por ahora y vamos a ver qué hace. Ah, mira, profe, esto está muy buenísimo, boludo. Ponele más grande. Mira, tiene la casa llena de gente, pero está bueno. O sea, está la cascada, están las terracitas, está todo. Sí, se ve que esta casa la conoce más que la Ville Savoye. Sí, pero aparte es totalmente distinto, pero es parecido. Sí, tiene las terrazas volando, tiene la cascada que pasa por debajo de la casa, está muy integrada en el paisaje, el diseño es muy wrightiano, muy de la época. A ver esta otra. Esa también está buena. Sí, es una casa de la cascada un poquito más modesta, pero también está bien. Fíjate cómo integra la naturaleza con la obra. Esta se ve muy bien, me gustaba más la anterior igual. Esta está buena, profe. Esta también está muy buena. Sí, mira, si Ray hubiese tenido Midjourney, en una de esas hacía lo mismo que hizo. Probablemente, yo creo que... Oh, mira esta, qué linda. Digo, yo creo que, a ver, la inteligencia artificial no te cambia la cabeza. Y ninguno de estos grandes maestros se dejaría influenciar por una inteligencia artificial en este momento. Pero algo de todo esto por ahí le llamaría la atención. ¿Querés que le pongamos la casa a ver qué pasa? No, profe, pasemos a otra. Este ya superó las expectativas. Bueno, ¿te quedás contento con esta? Sí, con la primera imagen. ¿Esta te gustó? Esa, profe, está buenísima. Claro, ¿no? Es una casa mucho más larga, mucho más lineal. Está muy, muy linda. ¿No querés, antes de que saltemos a la otra, que hagamos un interior? Ah, que también puede hacer interiores. También te puede hacer un interior. Bueno, entonces venimos acá y vamos a pedirle un interior de una sala de estar de la Falling Water House. Ahí se pone a trabajar. Copiamos y lo llevamos a Midjourney. Pegamos y a imaginar. Wow, profe, esto también se ve muy bueno. Sí, ¿no? Fíjate esta. Mirá, ahí está la cascada, está todo. Sí, la chimenea está medio como puesta ahí. No está atravesando la losa, pero se lo ve muy bien. Esta otra también se ve muy bien. Y este tiene como una fantasmita. Sí, algo raro pasó ahí, pero también se ve muy bien. Fíjate qué interesante esto, cómo aparecen los dos niveles de cielo raso y cómo
generan un espacio muy, muy rico en ese lugar. Sí, si Ray lo hubiese visto, vos decís que lo hubiese hecho. No sé, anda a saber. Y esta otra está más o menos, pero está siempre la chimenea en primer lugar. Está muy bien. Vamos a hacer otra. Sí, profe, ¿cuál viene ahora? Y ahora viene la casa Farnsworth. Un clásico, profe. Si habré renegado allá por el año 88, cuando en primer año me hacían hacer la casa Farnsworth en la materia de dibujo. En el 88. Sí, en el 88. Todavía no la pude aprobar, pero sigo insistiendo. Mira qué bien. Bueno, vamos a ver entonces qué nos propone ChatGPT. Pegamos, ejecutamos. Mierda, es un prompt súper largo. Sí, un prompt bastante largo. Vamos a copiarlo y lo pegamos acá en Midjourney y a generar. Ese me da miedo el señor. Sí, este de acá no creo que sea Mies, ni cerca. Y si bien tiene cosas del estilo de Mies, esta doble altura no la teníamos. Pero a mí le puede haber gustado. Sí, puede ser que le hubiese gustado. En una de esas le incorporaba una doble altura con un entrepiso. Esto se ve bastante parecido a lo que podría llegar a ser un sector de la casa Farnsworth, las distintas plataformas. Sí, a mí me gustaría saber cómo hizo para subir el auto ahí arriba. Bueno, tendrá una rampita por ahí. Se ve bien, le falta la estructura también. Y esta otra no aporta mucho más valor a lo que ya Mies hizo. Esta puede llegar a tener algo interesante, pero no hay nada, digamos, que trascienda la esfera de lo que hizo Mies. Sí, ni por lejos. Ni por lejos, exactamente. Pero vamos a pegarle la imagen a ver qué hace. Así que vamos a buscar, por ejemplo, esta que está acá. La copiamos y se la agregamos al prompt. Ahí ya se puso acá abajo y le damos Enter. Ah, mira qué bueno lo que te hizo, profe. Está bueno, ¿no? O sea, esto ya obviamente es mucho más parecido porque le estamos pegando una foto. Sí, mira qué bueno que está el auto ese, profe. Sí, la verdad que se lo ve bastante futurista. Te digo que tranquilamente podría ser una de Mies, ¿no? No se ve que sea muy metálico, pero son finitos las columnitas. Sí, son bastante delgaditas para ser de hormigón, así que lo más probable es que se resuelvan metálicamente. Esto se ve muy bien. Sí, yo creo que si Mies no hubiese hecho la casa Farnsworth, podría haber utilizado una ayudita de Midjourney y también lo seguiríamos queriendo al gordo. Fíjate, esta otra también se ve muy bien. Bueno, es bien minimalista. Acá está un poquito más grueso. Aparece por primera vez una suerte de muro ahí en el fondo que hace que toda esta estructura pegue la vuelta y unifique la losa de la planta de la vivienda con la losa del techo de la vivienda. Se ve muy interesante. ¿Y esto qué? ¿Un árbol de palta? Sí, bueno, no sé, hizo esto. Pero me gusta. ¿Sabes qué? Hay un parámetro que quisiera modificar. Vamos a decirle que lo corra igual, pero le voy a agregar rarezas. Vamos a subirle las rarezas que van de 0 a 3000. En 3000 puede salir cualquier cosa, pero... Sí, no sé la verdad que sale en 3000, pero vamos a probar. Total, es minimalista. Esto no lo va a hacer menos minimalista. Pero lo va a hacer más raro. Pero lo va a hacer más raro. Así que le damos Enter y vamos a ver qué hace. Ah, mira, no está tan raro. No está tan raro. A ver, raro sería eso que está ahí, que no sabemos si es un auto, si es un sillón. Raro es que esto apoye directamente en la losa y no baje al piso. Esta se ve muy bien. Sí, está bueno eso. Me gusta que tiene como dos sectores de apoyo. Claro, vos decís este sector y este sector de acá. Claro, ese se ve muy bien. Y aparte los sofás hacen juego con el árbol. Sí, acá te colgó un cuadro en el vidrio. Pero podría haber sido de Mies esta en 1951. Y no sé. Yo tampoco. Y vamos a ver la última. Ah, esta se ve muy linda también. Sí, mira qué bueno que está, porque está flotando la casa. Sí, tenés razón, está flotando. Eso era lo que me gustaba, el hecho de sentirla como que estaba en el aire, pero tenés razón, o sea, está apoyada nada más que en esto y nada más. Sí, parece una de esas obras de Angelo Bucci, viste, que están todo en equilibrio rarísimo y que no sabe cómo mierda se sostienen y se sostienen. Bueno, pero me gustó esto. Vamos a dejarle ese parámetro de rareza. Ah, mirá, acá hay una más, esta no la habíamos visto. Sí, ese es un auto que sube las escaleras. Sí, bueno, interesante. Ah, acá hay otra. Esta también se ve muy bien. Sí. Y en esta sí bajan todas las cosas a tierra. Sí, más o menos, porque esto está bajando de cualquier lado, pero te entiendo, o sea, se ve que está apoyado. Sí, eso. Y el auto me gusta mucho. El auto está muy bueno. Oh, pero ¿cuántas hicimos? Ah, mirá, esta está buena también. Sí, esta lo que me gusta, fíjate, es que allá en el fondo, ¿ves? Tiene como una especie de patio interno. Tenés razón, profe.
Mirá si esto hubiese sido la casa Farnsworth. Si Mies usaba Midjourney y le aparecía esta idea, hubiese sido fantástica. Estaría bueno, ¿no? Una casa de Mies que no fuera tan lineal y que tuviera un patio interno en el medio como esto. Muy interesante. Lo dijimos los dos a la vez. Bueno, yo quiero darle una chance más a Le Corbusier porque no me quedé contento con los resultados que obtuvimos de la Ville Savoye. Y la capilla de Ronchamp es como un opuesto a lo que fue la Ville Savoye, ¿no? Es como el fin de un camino, el fin de una evolución que arranca en la Ville Savoye y termina acá. Así que vamos a ver qué hace Midjourney. Primero, qué hace ChatGPT con el prompt que le vamos a dar y cómo lo interpreta Midjourney. Tengo miedo, profe. No hay que tener miedo. Estamos jugando y así se aprende. Copiamos esto, venimos a Midjourney, se lo pegamos y seguimos con la rareza al 3000. Vamos a ver qué sale. Creo que no vas a querer ver esto. No, la verdad que no quisiera ver esto. A ver, vamos a sacarle la rareza que está al 3000. Vamos a ponerla en 0 donde estaba y vamos a ver con qué nos encontramos ahora. No ha mejorado una barbaridad, pero tiene cosas de la capilla de Ronchamp. Obviamente igual estamos bastante lejos. Nada de esto está ni cerca de lo que es Ronchamp. Así que creo que es momento de usar nuestra arma mortal, que es copiar una de las fotos de Ronchamp y pegársela a Midjourney y a ver qué hace. Uy, profe, creo que no. Creo que Midjourney se fumó la palta del árbol de la casa de Mies. Sí, bueno, pero no está del todo mal, más allá de que son gestos exageradísimos. Ahora vamos a darle una nueva oportunidad. Mira, le voy a dar rerun. ¿Y qué es rerun? Te lo vuelve a generar. Y es más, vamos a hacerlo 2 veces. Así podemos analizar rápidamente 12 alternativas de Ronchamp. A ver con cuál nos quedamos, si es que nos quedamos con una. ¿Ves? Se va generando esta y a la par se va generando otra por acá. Estas de acá ya están y ya terminó acá arriba también. A ver, ninguna de estas está pero ni cerca de parecerse a Ronchamp, pero todas tienen así como grandes gestos. Vamos a perdonarle el afuera y vamos a pensar en el adentro. Entonces le voy a decir a ChatGPT que me haga un interior de Ronchamp y a ver si el interior nos salva. Si no, vamos a tener que desistir de usar Midjourney para interpretar o reinterpretar obras de Le Corbusier. Sí, porque con Mies no fue bien. Sí, con Mies no fue bien. Vamos a ver qué onda acá. Ahí vamos, ya está empezándose el interior. Y acá está, esto está un poquito más interesante. No sé si está tan cerca de Ronchamp, pero por lo menos está más cerca de una iglesia que lo que habíamos visto hasta el momento. Esta, la verdad que es un espacio muy lindo. No sé si es corbusierano, pero se ve muy bien. Sí, es brutalista. Sí, es bastante brutalista. Esta también resulta interesante, pero no se acerca en nada a lo que es estar dentro de Ronchamp. ¿Vos tuviste, profe? Yo estuve hace 10 años. Esta mira qué linda que está. Sí, esta está buena. Claro, porque fíjate cómo este elemento que está conteniendo los tubos del órgano se transforma de momento en un muro y por momento se transforma en la cubierta y la cubierta tiene esta forma curva. Esta está interesante. Hacerle rerun. Bueno, hacemos uno y voy a hacer otro, pero a este le voy a poner un weird de 3000 y vamos a ver qué pasa. En realidad 3000 va a ser mucho, vamos a ponerle un 1500 por las dudas y acá ya debe estar por empezar, acá ya se empieza a ver el interior en las dos primeras. Esta no tiene weird. No, esta no tiene weird, se ve interesante, o sea, para ser una iglesia de la década del 50 se ve muy bien. Es una iglesia brutalista. Es una iglesia brutalista, no es la gran cosa, pero mira qué lindo esto. Me hace acordar a Mondrian. Sí, interesante, ¿no? Y mira esta también. Y esa es la que está para La verdad que no sé, ahora nos vamos a fijar. Pero esta se ve muy bien, esta también se ve muy bien. Uy, mira esta. Pero eso me da miedo, parece una iglesia abandonada en Salvador de Bahía. ¿Por qué? No sé, me dio esa idea, boludo. Bueno, esto es producto de la rareza. Está todo muy raro. Sí, la dejaron venir abajo a la iglesia, profesor, uno culiado, hay que pintar la iglesia. Sí, esta la verdad que la rareza no nos ayudó en lo más mínimo. Esta tiene lo suyo, pero vamos a volver la rareza a 0.
nos damos por vencidos con Le Corbusier. Sí, no hay nada como Le Corbusier. Pero no me voy a dar por vencido. Fíjate lo que voy a hacer. Le bajé la rareza a 0, pero le voy a subir la estilización a 1000. ¿Y eso qué hace? Y eso pone mucho más detalle en el estilo. Vamos a ver qué sale. Y yo voy a hacer 2 más antes de ver el resultado porque no me quiero ir decepcionado de Midjourney cuando trata de reinterpretar a Le Corbusier. Profe, mirá esas cosas raras que hizo. Tan raras, pero están buenas. Esta me encanta. Se ve muy bien. Me hace acordar muchísimo a una iglesia de Le Corbusier. ¿Qué? ¿Le Corbusier hizo más de una iglesia? Claro, hizo varias. Hizo, aparte de Ronchamp, hizo la del monasterio de la Tourette y también hizo la de Firminy, que no todo el mundo sabe que es una obra que se terminó después de la muerte de Le Corbusier y se terminó hace relativamente poco. Ah, esa no la conozco. ¿Me mostrás? Te muestro. Buscamos iglesia en Firminy de Le Corbusier y acá la tenés. ¿Eso hizo Le Corbusier, boludo? Esto hizo Le Corbusier. Espérame que Le Corbusier usaba Midjourney. A ver, abrile. Acá la tenés. Eso es un render, boludo. Es una iglesia de Le Corbusier. Yo estuve acá. ¿Vos fuiste? Estuve en el 2014 acá. ¿Cómo es adentro? Bueno, mira, acá tengo fotos justamente. Wow, boludo. Está rara. Sí, está rara, pero está buena. Ay, mirá esas luces ahí, tiene estrellitas. Ay, mira, más estrellitas, parece la guerra de las galaxias, profe. ¿Y qué es eso? Estos son huequitos que hay en la fachada que tienen unos lentes que provocan esa refracción. ¿Ves? Ahí se ven. Mira, parecen estrellas. Sí, parecen estrellas. Ahí te lo muestro desde afuera. Pero todo el juego que hace esta refracción es súper interesante en el espacio. Mira cómo se ve acá. Wow. Y esto es un detalle desde afuera. Esos son unos lucernarios. Todo de rojo y amarillo. Claro, porque cuando entra la luz se tiñe de este color. ¿Ves? Este es el otro. Y acá están desde adentro. Entonces, ¿ves? Esta zona se tiñe de amarillo, esta zona se tiñe de rojo. E inclusive también ves, usa el verde y el azul para generar distintos climas de color. Acá usa el rojo. Entonces la luz rebota ahí y se difunde de color rojo. Acá está desde afuera y acá se pueden ver, ¿ves? Los agujeritos, que en realidad no son agujeritos, son ventanitas, son pases de luz que tienen un vidrio. Este es un detalle desde afuera. Este es el ingreso, se ingresa a través de una rampa. Acá se ve, ¿ves? Bien la rampa. Y ahí entras y abajo hay una especie de, o sea, no es una sacristía, es como la parte administrativa de la iglesia. Y acá la tenés desde afuera. Wow, profe. No sabía que Le Corbusier había hecho esta iglesia. Bueno, Le Corbusier tampoco lo supo porque, Ay, o sea... no es de Le Corbusier, culiao. No, pará. Es de Le Corbusier. Le Corbusier la proyectó en 1960 junto con otra serie de obras que hay acá en Firminy, pero se murió. Sí, se murió. Y la obra quedó en suspenso y recién se construyó o se terminó de construir en el año 2006. ¿Que con los planos Le Corbusier? Exactamente, con los planos de Le Corbusier. O sea que esa iglesia sí es de Le Corbusier. Esta iglesia es de Le Corbusier. Wow, boludo. Qué bueno, mira, pensé que era Midjourney. Ve, fíjate, esta foto, por ejemplo, está mucho mejor porque la tomó en otro horario, en donde el sol daba de lleno y fíjate cómo transforma el piso. Sí, pero está bueno. Y tiene un aire así a la que vimos recién en Midjourney. A esta decís. Sí, esta es como más solemne, pero ahora que vi esa de Le Corbusier, digo, esta, si hubiese vivido hasta el año 70, podría haber hecho esto. Y nunca lo sabremos, pero la verdad es que está muy linda. Sí, tiene así como reminiscencias de Alvar Aalto. Es cierto, tiene reminiscencias de Alvar Aalto con todo el manejo acá de la madera. Muy, pero muy linda. Me gustó muchísimo. ¿Qué más? Bueno, acá hay otra. Sí, ponele. Otra más. Ah, esta está rara, está buena. Sí, esto, te digo, podría tranquilamente ser un interior de Ronchamp. Sí, medio venido menos. Sí, ponele. No lo ayuda en nada acá la cubierta plana, pero este manejo del muro que se convierte en una especie de cielo raso que le baja la escala al cura en el altar, que después sube y se transforma en esto, que pega la vuelta y se pliega este muro. Está interesante. Esta, bueno, un poquito más de lo mismo. Esta está buena, profe. Esta está linda también. Sí, igual me gustó más la primera que vimos. La de Alvar Aalto, decís. Sí, la que tenía una estética media Alvar Aalto. Esta también más o menos. Esta está buena, profe. Esta se ve muy bien, realmente muy bien. No sé si es de Le Corbusier, pero yo entraría a tomar misa en esta iglesia. Lo importante no es la iglesia, lo importante es que es la casa de Dios. Tenés razón. Ah, mirá esa, profe, está buena también. ¿Podría haberse influenciado Le Corbusier si hubiese visto estas cosas? Y yo creo que se hubiese vuelto un poco pelotudo para hacer el mapa de los encofrados de hormigón, pero
fuera de eso, está bueno. Está lindo, ¿no? Uy, mirá esta qué linda. Profe, esa ya es una catedral, no una capilla. Sí, esta tiene otra escala. Y creo que nos queda una más. Sí, bueno, esta que es como parece una iglesia a cielo abierto, que no es una mala idea, te digo. Sí, el único problema es cuando llueve. Sí, pero vos sabés que en Ronchamp hay un lugar para tomar misa afuera. Fíjate, ¿ves? Esta imagen que estamos viendo acá no se llega a notar, pero tiene un altar ahí e inclusive tiene un púlpito a donde el cura puede salir y dar misa a toda la gente que está acá afuera. Mira, no sabía eso. Sí, en esta imagen se ve mejor, lástima que no tiene mucha definición, pero ahí se ve. El altar, el balcón, el púlpito, ahí más o menos lo puedes ver un poquito mejor. Y eso era para dar misa afuera. Esto era para dar misa afuera, tal cual estábamos viendo en esta idea de una iglesia que tiene un espacio interior. Pero está a la intemperie. Pero está a la intemperie. Mirá qué lindo esto, cómo de repente es una horadación en el muro y cómo acá se transforma en una especie de membrana súper delgada. Me encanta. Bueno, me voy contento porque por lo menos nos quedamos con dos. Esta es una y esta la otra. ¿Qué más? Ya que veníamos trabajando con estas formas tan orgánicas, me gustaría por un momento detenerme en esto. ¿Qué es eso, Michernio? No, esto es una obra de arquitectura, es la terminal TWA de Eero Saarinen, que es muy futurista. Sí, súper futurista, pero una persona que trabajaba las estructuras de una manera descomunal, tipo Pierluigi Nervi. Entonces vamos a ponerle a ChatGPT que nos haga el interior de la TWA de Eero Saarinen. Ah, mira, 1962. ¿Qué se fumó el señor? Sí, la verdad que es una obra que no es muy difundida, no se ve mucho en las escuelas de arquitectura, pero ha sido uno de los grandes referentes, por ejemplo, de Zaha Hadid, sin ir más lejos, de Calatrava. Vamos a pegar acá y vamos a ver, tenemos la estilización en 1000, vamos a ver qué nos propone Midjourney. Oh, mira, profe, no está muy lejos la foto esa que me mostraste. No, la verdad que no. Está interesante. Podría llegar a ser una sala de embarque. Sí, trabaja el hormigón así como veíamos recién en la de Le Corbusier, que no era de Le Corbusier. Sí, interesante, ¿no? Sí, yo no sabía que en el 62 se fumaban estas cosas. Mirá qué interesante. Muy lindo. Bueno, es para investigar. Eero Saarinen. Mirá esta, qué buena que está. Profe, vamos a tomar una cerveza ahí, boludo. Está muy bueno. Y vamos a hacer el exterior. Por el exterior, fíjate, también era súper futurista. Mirá lo que es esto. Fíjate, acá se ve mejor. ¿Y eso existe todavía? Esto existe, no sé si se puede visitar, pero existe. Wow, profe, a ver, ponele que haga el exterior. Bueno, vamos a pedirle entonces el exterior ahora. ¿Que así solito le pones exterior ahora? Y sí, ChatGPT ya te entiende, ¿no ves? Ay, boludo. ¿Pero qué ves? ¿Amiga tuya, ChatGPT? Y casi que sí. Copiamos esto, venimos acá a Midjourney y allá vamos. Claramente hace agua por todos los costados, profe. Sí, es cierto, la verdad que no tiene absolutamente nada que ver con lo que veníamos haciendo. Vamos a darle una oportunidad más. ¿Y a qué obra nos vamos a ir ahora? Y ahora nos vamos a ir al Salk Institute de Louis Kahn. ¿Y ese? Ya lo vas a ver. Bueno, esto por ahí tiene un poquito más de lo que era la era del jet en aquella década del 60. Sí, esta podría ser, ¿no? Sí, a ver, tiene la onda, tiene el estilo, todo, pero no tiene nada que ver con la búsqueda estructural, con las cáscaras que ponía Saarinen. O sea, acá hay cero búsqueda estructural. Sí, bueno, pero es curioso. Sí, es curioso. Bueno, veamos el otro. Sí, esta otra es una obra muy particular que seguramente la has visto en infinidad de lugares. Esta perspectiva o la misma perspectiva que es esta otra mirando al océano. ¿Y eso dónde está? Y esto está a unos pocos kilómetros de San Diego. Está al norte de San Diego en un lugar que se llama La Joya. ¿Y es una joya? Y esta obra de arquitectura es una joya, se puede visitar. Si andás por ahí, anda a buscarla. Vamos a ver qué nos hace Midjourney. No, ChatGPT. Tenés razón, ChatGPT. Ahí está, Salk Institute de Louis Kahn, maestro. Ah, 1965. Sí, todas estas son de hace más de 50 años atrás, pero son todas obras maestras de la arquitectura. Ah, mira, está bueno, profe, está lindo. La verdad que sí, está muy lindo. Esta imagen me seduce bastante. No tiene nada que ver con la axialidad de Kahn y demás. Sin embargo, tiene un lenguaje bastante similar. Es por lo menos curioso, es como para ponerle el ojo. Esta otra también se ve muy linda. Y esa se parece un poquito a Kahn. Sí,
un Khan bastante monolítico, pero sí, puede ser. Sí, a mí me parece como una obra así en la India. Sí, podría haber sido de la última etapa de Khan. Es muy interesante. Esta también tiene elementos, o sea, a ver, como digo siempre, te provee ideas. Bueno, veamos otro que nos provee ideas. Bueno, vamos a cambiar de década y vamos a traer otra de las obras maestras de la arquitectura, que es la Ópera de Sydney, de John Hudson. Y vamos a decirle a ChatGPT que nos haga el exterior de la Ópera de Sydney desde el océano, por las dudas, que esa es la imagen que queremos ver. Y ahí empieza a generar el prompt y lo pegamos en Midjourney. Estamos con una estilización del 1000, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, o sea, es un poco más volado. Es un poquito más recargado, digamos. Está bien. Oh, mira, te lo hizo igual. Sí, la hizo bastante parecida. Es poco lo que ha reinterpretado. Esta suerte de transparencia acá bien franca que se ve, por ahí es lo más novedoso. Me gustaría ver el interior de esto, así que vamos a buscar acá el interior y vamos a ver qué imagina ChatGPT para el interior. Ah, pues el interior no tiene nada que ver con el exterior. No, en principio no, pero vamos a ver qué opina ChatGPT. Vamos a pedirle el interior y de alguna manera está recreando, me parece, el interior de la Ópera de Sydney. O sea, es una ópera. Ahí vi que ya estaba poniendo las tablas de eucaliptus en el prompt. Pero mira, de repente nos sorprende. Estamos viendo de acá, está siendo visto desde fuera. Sí, y esta está bien distinta a las otras. Sí, es bastante diferente. Esta suerte de concha marina que tiene acá, de alguna manera también se convierte en una suerte de losa. Sí, es una losa, la concha de la lora. Sí, o sea, no está apoyada, está volando, pero bueno, interesante. Esto también es muy interesante. Y dale con el tubito del órgano. Sí, bueno, tubito del órgano por todos lados. Pero está bien, un concierto de órgano tiene que tener un órgano. Acá también. Muy lindo, te digo que esto tiene cosas que no están en la Ópera de Sydney. Acá lo tenemos absolutamente nada que ver. Y como reinterpretación, sobre todo esto de tratar de llevar al interior lo que tiene en el exterior, me parece como interesante. ¿Puede decir que Hudson hubiese hecho esto? No sé, pero algo se le hubiese movido adentro, alguna que otra idea se le hubiese disparado. Y esta también está muy interesante. Sí, esta tiene mucho hormigón. Sí, tiene hormigón, pero tiene acá un cielo raso de madera lindo. Bueno, en fin, curioso. ¿Qué más? Bueno, vamos acercándonos ya al presente y a ver las obras de los últimos años, pero no quería no mencionar esta obra que fue un clásico de los 70, que es el Centro Pompidou en París, de Renzo Piano y Richard Rogers. Y vamos a ver cómo lo reinterpreta ChatGPT y a su vez cómo Midjourney reinterpreta el prompt que le da ChatGPT. Seleccionamos, pegamos y se genera. Boludo, parecen los Minions esos. Sí, creo que exageré un poquito. Era un edificio máquina, ¿no? Pero la verdad está muy lindo, es decir, no está frente a la plaza como está el Pompidou, tal vez estuviera puesto en otro lugar. De alguna manera tiene algo de la estética. Este también, o sea, claramente es una máquina. Podría haber sido tranquilamente un icono de los 70. Bueno, esto es muy parecido a lo que es la fachada trasera del Pompidou, la que no da a la plaza. Se ve de esta manera. Sí, pero esta es cortita. Sí, esta es cortita, pero está muy bien. Y mira, acá tenés las dos fachadas, ¿ves? Como la de atrás y la de adelante que está de este otro lado. Podría ser un centro Georges Pompidou que en lugar de estar frente a la plaza está en otra zona céntrica de París. Y habría que aflojarle un poquito con los tubitos y demás. Sí, podría ser. Sí, me gusta. ¿No te decepcionó? No, no me decepcionó. Bueno, de la década del 70 nos venimos rápidamente a la década del 90 y vamos a hacer el Guggenheim de Bilbao, reinterpretado por ChatGPT, con un prompt para Midjourney. Y ahí vamos. Ahí lo empezó a hacer. Y esto va a ser una locura seguro, porque Gary ya está loco. Imagínate, Gary loco junto con Midjourney que está doble de loco. Y ahí tenés, mira, la estilización que está al 1000, están todos fumados. Sí. Bueno, no hay mucha diferencia entre el edificio de Gehry, del cual me reservo la opinión, en algún momento hablaré al respecto. Acá tenés como un Guggenheim chiquito, una especie de pizzería onda Guggenheim. Esto es algo absolutamente similar a lo que es el Guggenheim de Bilbao, es decir, lo he visitado y no es un edificio que me seduzca en lo más mínimo. Me gustaría ver más el interior. A ver, tampoco es que el interior es maravilloso, el hall es lo único que vale la pena, tampoco es la gran cosa. Vamos a ver si
Midjourney propone algo más interesante para el hall. Y ahí se pone a trabajar. Y veamos si ChatGPT, en colaboración con Midjourney, le hubiesen podido proveer de ciertas otras ideas a Frank Gehry. A mí me parece que vos no estás muy contento con el edificio. No, la verdad que no. Ya voy a hablar al respecto algún día. Tengo videos, tengo un montón de cosas. Le voy a dedicar un video entero al Guggenheim de Bilbao. Sin embargo, mira, estos interiores que está haciendo Midjourney son muchísimo más interesantes que los interiores del Guggenheim de Bilbao y tienen mucho más que ver con el lenguaje exterior que lo que es el interior del Guggenheim de Bilbao. Está muy bien, o sea, sigue siendo exactamente igual de caprichoso que es por fuera. Este se ve por ahí más interesante. Sí, pero en defensa de Frank Gehry yo te voy a decir que este no tiene la estructura. Es cierto, no tiene la estructura. Obviamente con la estructura que necesitaría para sostener esa cubierta que está ahí, este espacio tal vez sería un poquito diferente, pero insisto, no está nada mal y te digo que hubiese preferido 1000 veces entrar al Guggenheim y encontrarme con un hall como este que encontrarme con el hall que yo vi en el Guggenheim de Bilbao, que no tiene... Mejor me callo. Bueno, pero ya entendimos, no te gusta el Guggenheim de Bilbao. ¡Pasemos a otro! Dale. Bueno, un caso emblemático, mucha gente lo sigue, Rem Koolhaas o Koolhaas o Koolhaas, o lo llaman de todas maneras, la verdad, no sé cómo se llama, pero esta obra es una obra disruptiva que a mucha gente le gusta. Yo no la conozco, no he ido a visitarlo, pero indudablemente es un polo de atracción, es un enclave así muy importante. Es ni más ni menos que la Casa de la Música y está bien que se presente de esta manera porque es un contenedor de un montón de gente que va a escuchar música y que lo que menos quiere es estar en contacto con lo que pasa afuera. Entonces, vamos a llevar a ChatGPT. Y de nuevo vamos a ver si Koolhaas hubiese tenido Midjourney, a ver si se le ocurrían otras cosas. Copiamos, pegamos y esperamos. Mira, profe. ¿Qué me decís? Está un poquito por ahí estilizado por demás, pero se ve muy bien. Estos podrían llegar a ser los foyers de las salas de música. Se ve integrado en el contexto de la misma manera que se integra el otro mamotreto en medio del contexto, es decir, es una llamada de atención. Este también tiene lo suyo, tiene mucho, digamos, de la gestualidad, del lenguaje volumétrico de Rem Koolhaas. Este también se ve muy interesante. Bueno, yo creo que no le hubiese disgustado a Rem Koolhaas. Esto, mirá qué lindo. Está raro esto, mirá qué lindo, es como el hormigón se hace curvo de repente. Sí, ¿no? Esto que tiene esta plasticidad en un edificio, o por lo menos en pero así todo está reflejando una dureza que acá no está generando. Yo me pregunto si le bajáramos la estilización. Ahora vamos a poner la estilización que está en 1000, vamos a bajarla a 100 y vamos a regenerar a ver si no nos trabaja, digamos, con geometría un poquito más dura. Te pusiste serio, profe. Sí, es que ya estamos llegando al final y llega el momento de la editorial y tengo que hablar seriamente en la editorial porque en la editorial yo hablo seriamente. Acá estás hablando en joda, entonces. No, pero acá estamos jugando y la editorial es un momento reflexivo. Fíjate, ¿ves lo que yo te decía? Mira, acá ya se empieza a ver. Sí, la dureza de la geometría. Exactamente. Pero también se ve muy bien, también se ve muy bien. No sé si este gesto, esta gran abertura es compatible con la función del edificio, pero es el mismo signo de admiración. Ah, ¿lo admiras entonces? No, quiero decir que es una llamada de atención en medio del paisaje europeo. Yo creo que a Koolhaas le hubiese gustado bastante ver esto antes. Es más, yo me lo imagino hoy a Rem Koolhaas trabajando con Midjourney. ¿Que vive Rem Koolhaas? Que yo sepa, sí. A ver, vamos a preguntarle a ChatGPT. ¿Que sabe de eso ChatGPT también? Claro que sí. ¿Vive Rem Koolhaas? Sí. Nació el 17 de noviembre de 1944. 80 años. Mirá, 80 años Rem Koolhaas. Interesante. Bueno, me encantaría hablar con Rem Koolhaas hoy y que me diga qué opina de lo que opina ChatGPT y lo interpreta o reinterpreta Midjourney acerca de la obra de Rem Koolhaas. ¿Vos pensás que Koolhaas te va a dar bola? No, seguro que no. ¿Qué más? Bueno, la anteúltima obra, el Nido, el estadio de Beijing, el estadio olímpico del 2008, es una estructura muy creativa, muy jugada. Sí, muy complicada para modelar en 3D y hacer la maqueta. También, sí, pero bueno, Midjourney no le tiene miedo a esas cosas. Vamos a ver qué dice
ChatGPT. Ahí directamente se fue al exterior, fíjate. Sí, porque el interior era una pista de atletismo, seguro. Sí, bueno, es un estadio, no deja de ser un estadio. Pero igual me gustaría verlo por dentro. Vamos a pegar esto acá y ahí terminó. Mirá qué raro, mirá qué raro esto. Sí, a mí me asusta el señor que está al lado. Bueno, ponele, a ver, vamos a correr otra más, pero mientras tanto vamos a ver esto, porque esto de alguna manera también es un nido. O sea, no tiene la complejidad que tenía lo otro, pero también es un nido. Esto acá también, fíjate que tiene como un estadio afuera, está raro esto. Y bueno, esto es muy parecido a lo que finalmente es hoy el estadio de Beijing. Sí, este está como más tenebroso. Sí, qué sé yo, es más de Halloween pero no me desagrada. Si vos te fijas, este es como, trabaja con líneas rectas por todos lados. En cambio, este no, o sea, este es una suerte de nido más orgánico. Es lindo, o sea, es lindo, o sea, no es un estadio esto, o al menos parece no tener la escala de un estadio. Y vamos a ver lo que hizo después. Oh, mirá lo que cambió. Este es un nido también. Y a ver, lo presenta como un nido. Este tiene la estilización en 1000 también. Fíjate qué interesante. Claro, agarramos justo este, que no tiene nada que ver con los otros. Tienen lo suyo. De alguna manera la metáfora del nido está. Este me gusta mucho, me encanta cómo estas lamas bajan ahí y de repente se transforman, no sé, parece ser una escalera. Está difícil subir esta escalera. Sí, bueno, a ver, todo esto está despertando ideas y yo simplemente estoy pensando en voz alta mis ideas. Ay, bueno, profesor, perdóname. Bueno, vos también lo haces. Sí, todo el tiempo hablo pelotudeces porque pienso pelotudeces. Ay, mira este, interesante. Sí, ponele, está lindo. ¿Y hay más? Sí, queda este. Profe, este está lindo. Este está muy lindo, es cierto. Me gusta, me llena de ideas. Me inspira. Vamos a ver si le ponemos la estilización en 100. Así que vamos a correr este de nuevo y le voy a bajar esto a 100. Ahí está. A ver qué hace. Porque al estar en 100 se va a estar como más recatadito. Más no tan zarpado como está acá. Y vamos a ver qué genera como reinterpretación del nido de Herzog y de Meurer. Mira, te hizo el nido. Sí, o sea, no le costó mucho salir de acá, lo que pasa que es una imagen muy fuerte, pero esta es interesante, o sea, es diferente de lo que habíamos visto, no es una copia. No, pues tiene la estructura afuera así como el nido. Sí, es cierto. Ahí lo vemos mejor. Este también tiene lo suyo. Este pareciera ser una especie de maqueta, pero está lindo. Mira, me gusta mucho esto que por fuera a veces es una cosa tan fuerte, tan gruesa cada una de estas piezas estructurales y en realidad por dentro tiene toda la fragilidad de la madera o de las estructuras de tracción o de compresión súper delgaditas. Me gusta. Y bueno, poquito más de lo mismo. Esperaba más de Midjourney. Ay, pero fue qué malo que estás con Midjourney. A mí me gusta todo lo que hizo. No, a mí también. Pero digo, a veces vos decís, bueno, con este edificio se tiene que recontra inspirar. Y en realidad tal vez es un problema de ChatGPT y no de Midjourney, qué sé yo. Pero bueno, vamos a la última obra. ¿Cuál es? La última obra es el Heydar Aliyev Center de la querida Zaha Hadid, que es una obra que tranquilamente podría haber salido de una inteligencia artificial y me encantaría ver qué es lo que reinterpreta ChatGPT y a su vez qué interpreta Midjourney sobre lo que interpreta ChatGPT. Copiamos, pegamos. Uy, pero ¿qué le pasó? Sí, la verdad que esto es una cagada en comparación con lo que teníamos antes. Le voy a dar un intento más. Este no está mal, pero nada tiene que ver con los pliegues que tiene la obra original. Vamos a bajarle la estilización y vamos a ponerla en 100, a ver si logramos alguna otra cosa. Y hagamos correr un par de veces más esta, y en una de esas, en todas estas imágenes que está generando, encontramos algo que nos inspire. Así terminamos este video pum para arriba. Pero a mí me gustaron las iglesias que hiciste, profe. Sí, a mí también. Yo no las hice, las hizo Midjourney. Pero sí, también me gustaron mucho esas iglesias. De momento aparecen estas cosas que tienen... Esta está muy linda, por ejemplo. Esta me gusta mucho. Esto de acá está interesante, pero claro, no tiene la fuerza que tiene la idea de esta suerte como de telas que van dejando pasar la luz hacia el centro del edificio. Tal vez si le pusiéramos esta imagen... Sí, porque hace mucho que no le ponen imágenes. Sí, es cierto, hace mucho que no le ponemos imágenes. A ver, vamos a reusar esto y vamos a pegarle
la imagen del edificio de Zaha Hadid. Igual te digo que hay algunos ahí que están buenos. Sí, es cierto, hay algunos que están buenos. Pero mientras se va generando eso, qué sé yo, vamos viendo. Sí, esto así como detalle está bien. No tiene nada que ver con el edificio. Bueno, pero vos dijiste que no tenía que ser igual. No, está bien, es una reinterpretación. Es cierto, uno a veces ve una cosa y en realidad la inteligencia artificial está poniendo el ojo sobre otra cosa. Esto me gusta mucho, o sea, me encanta este acceso, me parece súper seductor. Me dan ganas de entrar ahí a toda costa. Esto también tiene, digamos, una fuerza expresiva muy grande. Esto ya es un poquito más de circo. Esto está interesante. Esto me gusta mucho, mira. Sí, yo creo que esto le hubiese gustado a la pobre Zaha. Sí, pobre Zaha que se fue tan temprano. Ojalá hubiese vivido por lo menos 80 años como Rem Koolhaas. Nos hubiese sorprendido y hoy estaría fascinada con la inteligencia artificial, estoy seguro. Mirá este está lindo. Sí, tan raro para cortar los paneles, ¿no? Sí, está raro. Pero bueno, el parametricismo lo pudo hacer y lo va a poder hacer. A ver, así viéndolo ahora así una por una, o sea, cada una tiene lo suyo, está bien. Al fin y al cabo es para despertar ideas. Esto me gusta. Mira, antes lo había visto en chiquito y ahora que lo miro así en grande me gusta más. A ver si lo abro un poco más. Es interesante. Y para terminar vamos a ver qué hizo. Oh, acá está lo que hizo. A ver, vamos a ver. Creo que no le ayudó en nada, pero... Está bueno, profe. Sí, ponele, está bien. Lo que pasa que el edificio este de Zaha es una maravilla y, o sea, esto está a medio camino. Sí, pero es para despertar ideas. Sí, es para despertar ideas. Mira, este se ve muy bien también. Este me daría un poquito de miedo, pero tal vez este gran voladizo ahí se podría sostener con esta forma. Habría que estudiar las cáscaras, habría que... Sí, habría que dárselo a una inteligencia artificial para que te lo calcule. Sí, o algún ingeniero bien experimentado. Bueno, en fin, le voy a dar una última oportunidad y vamos a quemar absolutamente todas las naves y le voy a cambiar el weirdness, es decir, esto quiero que sea bien raro y a su vez quiero que sea bien variado, todo al máximo. Y vamos a hacer una tirada más y vamos a ver qué es lo que sale. Uy, boludo, está raro. Sí, está bastante raro. A ver, esto poco tiene que ver, pero no está mal, fíjate, lo de los pliegues está bien, o sea, la imagen está fea. Esto también es interesante. Esto es una cagada. No sé, a ver, míralo desde este lugar. Es una obra que está metida dentro de un tejido que podría llegar a ser, no sé, Roma, ponele. Y en medio del casco antiguo aparece un edificio como este. Sí, va a venir el Papa Francisco y le va a sacar patada en el culo a Zaha Hadid del Vaticano. No, bueno, pero digo, a ver, es una obra manierista. O sea, le está faltando el respeto absolutamente a lo que tiene al lado. Sin embargo, fíjate que se toma de las alturas de los edificios vecinos, o sea, tiene lo suyo. O sea, a mí me abre la cabeza por todos lados. Fíjate en lo que se convierte esto, es una escalera. Sí, yo no te subo ahí ni en pedo. Bueno, Wilson, mira este. Este también está raro, profe. Ahí tiene un QR, ¿cree que lo escaneamos? Sí, no, pues esto es una boludez. A ver si hay alguno más. No, eran esos. Mirá, voy a quemar una última nave que me falta, que todavía no la quemé, que en realidad pertenece a otro video. Vamos a correr esto otra vez y le voy a agregar un moodboard. ¿Qué es un moodboard? Ya te voy a explicar, pero le voy a agregar un moodboard que yo hice sobre Zaha Hadid. Lo voy a venir a buscar acá porque está más fácil. Acá está Zaha Hadid y empezamos a crear y vamos a ver qué hace. Pero explícame qué es eso del moodboard. Bueno, eso lo vamos a ver en un video dentro de un par de semanas. Pero tiene que ver con la obra de Zaha Hadid. Ah, y esto se parece a la obra de Zaha Hadid. Bueno, a ver, está absolutamente desvirtuado porque está con estilización al máximo, con rareza al máximo, con todo al máximo. Vamos a utilizar... Ah, y acá no usó el de Zaha, mirá. Sin embargo, está para que lo use. A ver, le voy a pegar acá la imagen y vamos a copiarle el prompt y se la vamos a volver a pegar acá, para asegurarnos que no nos ponga ningún elemento parámetro, digamos, que no querramos. Y vamos a bajarle la estilización ahí a un 500 y vamos a ver qué hace. Esta te prometo que es la última. Sí, es la última. Ahí vamos. Ese moodboard Zaha Hadid antes no decía. Claro, este que hicimos acá abajo me salió mal.
necesito que tenga ese mood board. Pero me interesa eso, ¿lo va a mostrar? Lo voy a mostrar, obviamente que sí, pero es otro tema y pertenece a otro video. Ah, bueno. Oh, mira ahí, está raro, pero fue eso. Está raro, pero tiene lo suyo. Tranquilamente podría llegar a ser, no sé si este en particular, pero me gusta esa forma de generar una entrada de luz. Me gusta esa forma cuando esto se levanta y permite que el espacio salga y se conecte con el espacio exterior. Me gusta esto también, es muy parecido al edificio que estamos viendo recién de Zaha. Me gusta esto. A ver, son ideas. Sí, me las torres esas están ahí atrás. Claro, a ver, no dejan de ser ideas. Y Midjourney te despierta ideas. Sí, este está bastante raro. Sí, está raro, pero de nuevo, son ideas. Y este por último, qué sé yo, me quedo con el primero que vimos. Este y por ahí este. Sí, eso me quedo con las iglesias. Sí, la verdad que tenés razón. Yo me voy a buscar acá las iglesias, que fueron de lo más lindo que hicimos. Y a ver, para no perderlas, las selecciono y le pongo un corazoncito. ¿Y cuál más era? ¿Te acordás? Esta está buena, esta está buena. Esta nos había gustado mucho. Exactamente, esta es la que más me ha gustado. A ver, hemos hecho un montón, hoy te las he mostrado todas, no te oculté absolutamente ninguna. Y así es la gracia que tiene el experimento. Antes que me olvide, no te vayas porque te tengo que dar las instrucciones para participar del sorteo y te tengo que contar lo del workshop en Tijuana del 29 de enero al 2 de febrero y el que es en Posadas en abril. Dije bien. Pero, yendo concretamente a la editorial, hablemos de esta herramienta disruptiva que es la inteligencia artificial y pongámoslo dentro del marco de lo que es decir, es una herramienta. Y una cosa que es muy importante y que yo siempre lo aclaro cada vez que hablo de esto, es que la inteligencia artificial no es la única herramienta. Nosotros tenemos un arsenal de herramientas para diseñar y la inteligencia artificial es una más. Hay determinadas obras que con inteligencia artificial tenemos un plus de imaginación, de resolución, de opciones, de vaya a saber qué cosa, y otro tipo de obras que en una de esas no. De la misma manera que hay gente que se siente mucho más cómodo diseñando con un lápiz a mano alzada o haciendo una maqueta o dibujando en AutoCAD o en Revit. No lo hagan en Revit. Digo, no diseñen en Revit. Otro día hablamos de eso, pero tiene que quedar claro esto. Es decir, la inteligencia artificial no viene a desplazar absolutamente a ninguna de las otras herramientas, sino que al contrario, viene a sumar, viene a potenciar nuestra creatividad de una manera bastante novedosa. ¿Sí? Antes era imposible de ni siquiera imaginar que íbamos a tener esta posibilidad hoy en pleno siglo XXI. Wright, Le Corbusier, Mies y todos los maestros de los que hemos hablado, al menos los que ya no están, en una de esas, Koolhaas usa inteligencia artificial y no lo sabemos. Ellos no tuvieron la posibilidad de someter sus diseños a la inteligencia artificial y obtener millones de opciones, o no millones, pero una docena de opciones como hemos visto hoy. Con lo cual, eso los hace todavía muchísimo más maestros. Hoy, a lo largo de nuestro experimento, tuvimos cosas muy lindas, como esta, sin ir más lejos, que me encanta, pero también tuvimos cosas espantosas. Y eso también es un detalle que es propio de la herramienta y que me gustaría señalar porque no siempre el resultado que una inteligencia artificial te da es satisfactorio. Ahí interviene el diseñador, que yo a veces digo que es una suerte de curador, porque elige qué cosas sí y qué cosas no para determinado proyecto y demás, pero el punto al que quiero llegar es que la inteligencia artificial tiene la posibilidad de darnos millones, si no billones, es decir, millones de opciones diferentes. Y cada vez que vos le pidas algo, te va a dar algo diferente. Trabaja con lo que se llama una semilla, que es un número largo, en donde a veces tiene 8 caracteres, o sea, 8 dígitos, perdón, no caracteres, 8 dígitos o más. Imagínate la cantidad de posibilidades distintas. Y cuando uno le pide algo a la inteligencia artificial te devuelve un número aleatorio,
Y en una de esas, eso que te da la inteligencia artificial, vos decís, esto es una porquería y descartás la herramienta. O al revés, te da algo y vos decís, wow, esto es lo que estaba buscando y empezás a adorar a la inteligencia artificial porque en una sola prueba, en un solo intento, te dio una cosa maravillosa. Y la verdad que no siempre es así, lo hemos visto hoy. La inteligencia artificial necesita el hecho de pedirle y pedirle y pedirle y pedirle, o sea, no quedarnos con una entre 4 opciones, sino quedarnos con una entre, no sé, 200 opciones. Yo hoy podría haberme ensañado con, no sé, el edificio de Zaha Hadid y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir hasta que, o sea, hubiese obtenido el resultado que yo buscaba. Y en realidad la forma va por ahí, es decir, tampoco es que uno insiste con el mismo prompt todo el tiempo, uno lo va ajustando un poquito por acá, otro poquito por allá, pero el tema de la insistencia es súper importante, al menos en esta herramienta. Y otra de las cosas que también se desprende de lo que hicimos hoy tiene que ver con la manera en la que solemos valorar el diseño. Muchas veces vemos una obra de arquitectura y decimos, wow, esta obra es algo maravilloso, porque sabemos que la hizo Le Corbusier, porque la hizo Herzog y de Meuron, porque la hizo el arquitecto que te guste. Y en realidad no está tan bueno esto. Hoy hice un experimento. Publiqué en LinkedIn una imagen de la iglesia de Saint-Pierre, la que te mostré, que está en Firminy, en Francia, pero la subí modificada con inteligencia artificial. Y pregunté, digo, ¿qué les parece esto? ¿Esto es una obra de Le Corbusier o es un capricho de la inteligencia artificial? Y mucha gente, sin saber que era de Le Corbusier, se expresó diciendo que no le gustaba, que era un vómito, que pobre los ingenieros. Y me pareció perfecto. Me pareció perfecto que el hecho de que una obra de arquitectura que vos ves, por más que la hizo el dios de la arquitectura, no te guste o tenga un error. Siempre doy este ejemplo en la Ville Savoye. Vos tenés, cuando vas al baño, tenés el inodoro en una habitación, digamos, y para ir al bidet a lavarte el asunto, tenés que ir a otra habitación. Digo, a ver, tenemos un problema de concepción de para qué es el bidet, o lo tuvo Le Corbusier en su momento, o vaya a saber cuáles son las costumbres de los franceses. Y digo, y no por eso la Ville Savoye no deja de ser una obra maestra, o porque se llueve, o porque lo que sea. Me acuerdo que hace unos años Ter publicó un video, que creo que lo sacó después, diciendo que la Ville Savoye era una cosa espantosa, y se lo adjudicaba al hecho de que las ventanas no tenían un antepecho para permitir el goteo y que entonces se caía el agua y se arruinaba la fachada, se ensuciaba la fachada. Cuando en realidad me parece que después se dio cuenta que sí tiene un antepecho y que la obra, y sobre todo las fotos que se mostraban en ese video, eran fotos de cuando la casa se dejó estar, porque vos dejás estar cualquier obra y cualquier obra se arruina. Pero no sé por qué me fui por este lado, pero a lo que voy es esto. Esta imagen, por ejemplo, de esta iglesia, si yo no te dijera que la hice con inteligencia artificial, y fuese una imagen hiperrealista y te digo que es una foto y te pregunto de qué arquitecto es, y en una de esas vos me decís, y podría ser una iglesia de Le Corbusier, o podría ser una iglesia de Louis Kahn, o podría ser una iglesia del arquitecto finlandés que te guste, lo que sea. Pero en ningún momento pondrías en tela de juicio el valor de esta obra, o al menos de la foto que representa esta obra, de esta imagen, de este espacio, por el hecho de saber que fue hecha con inteligencia artificial. O sea, no sabés que fue hecha por inteligencia artificial y vos decís, wow. Y sin embargo te digo, mira,
Está hecha con inteligencia artificial. Entonces, nada, eso. Quería hablar acerca de esas reverencias que hacemos muchas veces a determinadas obras que nos gustan porque es de fulano o es de mengano y en realidad la obra es una cagada, como el Guggenheim. Bueno, ya te doy el emoji porque, o sea, para participar del sorteo vas a tener que comentar con un emoji. Ya te lo doy para participar en el sorteo, pero te quiero contar que estoy por dictar 2 workshops, uno en enero, del 29 de enero al 2 de febrero en Tijuana, México, y el otro en, no me acuerdo la fecha, el otro es a fines de abril en Posadas. Y los dos tienen que ver justamente con el rol de la inteligencia artificial en el anteproyecto de arquitectura. Es un workshop muy interesante en donde vamos a trabajar con inteligencias artificiales que son de pago, que yo te llevo las licencias para que trabajemos con esas licencias, y además también vamos a incluir obviamente inteligencias artificiales de uso gratuito porque bueno, después cuando termina el workshop tenés que trabajar con inteligencias artificiales a las que puedas acceder. Hay algunas que son muy caras, pero en el workshop las vemos y vale la pena darse cuenta de qué se trata porque el futuro del diseño pasa por muchas de estas nuevas herramientas que están saliendo ahora. Así que te dejo en la descripción los contactos con quienes tenés que hablar, a quienes le tenés que preguntar, llamar. No me preguntes a mí en los comentarios porque te dejo directamente el contacto. Te voy a poner Workshop Tijuana, habla con fulano. Workshop Posadas, habla con Mengana, porque es una chica, Laura. Y para todos los que me azotan porque estoy hablando de inteligencia artificial y ya no hablo más de CAD y de Revit y demás, tengo un montón de material de CAD y de Revit dentro del canal y todo aquello que tenga que ver con mejorar tu eficiencia en el trabajo y demás, todo eso lo estoy poniendo en Patreon. Te invito a Patreon, vale solamente $3 por mes y tenés acceso a más de 600 videos sobre Revit y AutoCAD que están pensados justamente para incrementar tu eficiencia en el trabajo. O sea, $3 por mes es menos de un café. Invítame a un café por mes y tenés acceso a absolutamente todo eso. ¿Qué más? Hacete miembro del canal. Hacete miembro del canal porque el sorteo que hago son 2 sorteos. Uno es para miembros del canal exclusivamente. Es decir, hoy hay 89 miembros del canal. Voy a sortear una clase online entre esos 89. Y además voy a sortear una clase online también para todos aquellos que comenten este video, estén suscriptos, le hayan puesto me gusta y todo lo demás. Me han dicho de Colombia, me han escrito muchos diciéndome que la membresía del canal, ahí donde dice unirse, cuesta $25. No, o sea, la membresía yo la puse en pesos argentinos, en 1.000 pesos argentinos, que es menos de $1 al cambio oficial. Así que debe haber algún problema con las unidades. En todo caso, usen una VPN y te dice que está en Argentina. Son 1.000 pesos, es menos de $1. Con eso ustedes se unen al canal y tienen doble posibilidad de ganarse el sorteo de una clase online, una charla, una reunión vía Zoom entre vos y yo. 40 minutos para hablar de lo que se te ocurra. ¿Cómo participar? Siendo miembro es una opción y la otra posibilidad, que si sos miembro también la podés utilizar y tenés doble chance de ganar, es comentando el video y agregando un emoji que ahora te voy a dar. Quiero que el comentario del video tenga que ver, por favor, con lo que hablamos. Es decir, ¿qué te parece el trabajo que hicimos? ¿Qué imagen te gustó? ¿Qué obra quisieras que analicemos o qué autor a la hora de hacer? Otra vez se me corta esto, es una cosa muy seria. Digo, a la hora de hacer el video de Compromeai, que es una inteligencia artificial que nació pensada para arquitectura, conoce de estilos, conoce de iluminación, conoce de un montón de cosas que Midjourney no, porque Midjourney hace
cualquier cosa, o sea, cualquier cosa en el sentido de está abierta a hacer cualquier cosa. Ya todo el emoji, pero antes déjame agradecer a todos aquellos que me han escrito. He leído absolutamente todos los comentarios y estoy respondiendo todos los comentarios, así que cualquier cosa que necesites también me escribís y te respondo. Decía a aquellos que se han solidarizado conmigo por el accidente cardiovascular que tuve volviendo de España hace un par de meses. Si no lo viste, lo dejé en este video que te dejo acá, que creo que salió por acá o algo por el estilo. Gracias por todas las palabras de apoyo, gracias por todos los buenos deseos, infinitas gracias, la verdad. Me hace sentir muy bien cada vez que los leo, así que nada, sigan comentando. Y para participar del sorteo de este video, de los dos sorteos, son dos sorteos, vamos a comentar con el maestro, ya que hablamos de los maestros de la arquitectura, o la maestra también, porque ya la tenemos a Zaha Hadid ahí presente, como una gran genia de la arquitectura, que es una pena que se haya ido tan prontamente, siendo tan joven. Porque 65 años es joven, o sea, yo ya estoy ahí, o sea, soy joven, ¿no? Bueno, y eso. Nada más, te dejo el botón de suscripción de este lado y de este otro lado te dejo un par de videos más para seguir aprendiendo, para seguir experimentando, porque esto de la inteligencia artificial hace que cada día tengamos que aprender algo nuevo. Hasta la próxima.